Esto realmente es divertido, ya se nos cortó 2 o 3 veces, esperemos que ya sea la última, ya 2 de 3 caídas, pero vamos a ganar. Entonces, les decía, esta semana varias personas se me han acercado y me han preguntado, tanto algunos hermanos que son creyentes como algunos otros amigos, incluso familiares, que, que no, digamos, creen en Dios, mas no lo siguen en todo lo que tiene que ver con lo que nos ha enseñado Él. Y particularmente me han preguntado qué pasa con el famoso coronavirus, en el sentido de qué relación hay entre el coronavirus y toda la pandemia y todo lo que está sucediendo en el mundo con lo que todo el mundo sabemos o hemos escuchado del final de los tiempos. Pareciera como que es un tema menor, pero no lo es. Les voy a decir por qué. Porque no tiene nada que ver con eso en lo general, pero sí tiene que ver con el miedo y la preocupación que están sufriendo muchas personas. Ahorita que desarrolle el tema me voy a explicar un poquito mejor. Nuestra obligación como personas que estamos aquí al frente de la congregación y como los hermanos que nos toca predicar, que nos toca compartir la palabra, es decir, lo mismo que hemos escuchado y hemos leído en la palabra. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Entonces, bajo esa premisa, no podemos estar especulando o preocupándonos si es o no es, tiene o no tiene relación. Lo que nos debe preocupar es qué vamos a hacer en mientras, qué vamos a hacer en el proceso. Entonces, voy a dividir este mensaje del día de hoy, esta prédica, en dos partes. Una primera parte que voy a hablar del aspecto, digamos, terrenal o el aspecto del mundo con relación al coronavirus, la opinión de un servidor en cuanto a qué está sucediendo y qué debemos hacer. Y después voy a platicar en base a la Biblia, en cuanto a la palabra de Dios, qué es lo que nos toca hacer. Porque de qué es importante tocar este tema, creo que lo es. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a platicar es un poquito a nivel personal, que es cuál es mi opinión en relación a esto. Yo les he platicado a mis conocidos, a mis amigos, y así me conocen, que normalmente yo no me formo, no tomo decisiones en base a opiniones, yo tomo decisiones en base a los hechos. Y los hechos son muy claros. Hay un virus que se desarrolla en algún lugar y que ha afectado a muchísimas personas en todo el mundo. Ha habido muchas muertes y ha generado histeria, ha generado miedo, ha generado intranquilidad, ha generado discusiones inclusive, ha generado movilizaciones de muchísimas personas, de jefes de Estado que toman decisiones. Ayer platicaba con un buen amigo en Colombia, Emanuel Pérez, un saludo a Emanuel, y me decía que en Colombia ya están cumpliendo un mes de cuarentena, un mes completo de estar totalmente abocados a cero contagio, cero contacto, perdón, a mantenerse en sus casas, llevan para un mes. Aquí en México creo que nos tardamos mucho, creo que apenas ayer hubo una información por parte de la presidencia de que nos quedemos en nuestras casas. Esto debió haber sido antes, es mi opinión, pero al final, qué bueno que ya está, porque ¿cuál es el tema con el coronavirus? Sabemos que es algo que enferma a las personas, que tiene una afectación más alta para personas mayores de 60 y para niños muy muy pequeñitos, inclusive los que están por nacer o madres embarazadas. Pero el tema no está ahí porque alguno me comentó de esos con los que estuve platicando, me decían, oye, pero hay más muertes en porcentaje por la diabetes, hay más muertes en porcentaje por X o Y, varias cosas. Sí, el tema no está ahí, el tema está en la velocidad en la que se transmite este virus, la velocidad en la que pasa de una persona a otra. Es impresionantemente rápido la cantidad de contagios en tan poco tiempo. Eso lleva a que si fueran contagios a una velocidad como normalmente las conocemos, pues llegarían las personas que se infectan a los hospitales y serían atendidas. Entonces un hospital tiene a lo mejor 10 camas y 10 respiradores porque es el promedio de gente que llega. Pero si en la misma semana te llegan 40 personas, matemáticamente hay 30 que no van a ser atendidos. La posibilidad de que mueran es muy alta. Entonces el problema con el coronavirus, más que un problema médico como tal, es un problema de la rapidez con la que se propaga y que se ha generado más por la ignorancia de la gente que no cree que esto esté sucediendo. Y eso me lleva a lo que nos toca a nosotros reflexionar. Vivimos en una época bien complicada en el sentido de que antes nos preocupaba que no había mucha información de muchas cosas.
Hoy la preocupación es que hay demasiada información de muchas cosas. Platicaba con mi sobrina y le decía yo, es que es bien complicado que hay personas con las que tú concuerdas y hay personas que no concuerdas. El problema es que cualquiera, ya sean los que concuerdas o los que no, pueden manipular información, lo puedes sacar de cualquier lado y ya no sabes cuál es real y cuál no es real. El hecho, el dato real y duro es que ha paralizado a muchísimos países, ha generado muchos cambios en la forma en cómo nos relacionamos, ha habido compras de pánico. El hecho está en que existe. ¿Qué vamos a hacer? A nivel personal yo te recomiendo que sigas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es recluirte en tu casa, lavarte mucho las manos, cuidar no tocarte la cara, alimentarte sanamente, para prevenirlo, porque una vez que le toca a las personas con infección, pues hay un tratamiento, y volvemos, el problema es que no va a haber suficientes tratamientos. Entonces, ese es a nivel personal, pero eso me lleva, y lo digo hoy como responsable en lo que es la congregación Moedí, el desarrollo y crecimiento espiritual de los hermanos, y del favor de quienes nos están escuchando el día de hoy, a considerar qué más hay, qué más tengo que hacer, qué más puedo hacer. Entonces, en esta segunda parte de la prédica vamos a hablar qué nos quiere decir hoy nuestro Dios en relación a esto, en relación al miedo que se ha suscitado, a la preocupación, a lo que tenemos que prepararnos. Hay que recordar y ser bien claros, hay una realidad física y hay una realidad espiritual. No las podemos confundir porque son dos cosas totalmente diferentes. Quienes nos acompañaron en la prédica la semana pasada, lo platicamos de que podemos aspirar a la realidad divina haciendo todo un proceso, un seguimiento, pero es necesario hacerlo, pero no están mezclados. Entonces en la realidad física tenemos que hacerlo. Hubo quien, y lo tengo que decir así para también no generar confusión, hermanos en la fe, que me llegaron a comentar, oye, es que nosotros no debemos preocuparnos porque sabemos que estamos en las manos del Señor. Y si te toca enfermarte y morir, pues será el destino de Dios, lo que ve designado para ti. Yo pudiera decir que eso pudiera ser cierto, sin embargo, difiero en una parte bien importante. Imagínate este ejemplo. Tú eres una persona que cree en Dios, que confía plenamente en su palabra, que todo lo que dice la Biblia es cierto. Por tanto, tú crees que estás en un estatus de salvación y que si falleces vas a salvarte. Entonces, pues tú estás libremente caminando por todos lados, no te cuidas porque le dejas a Dios la tarea de determinar cuándo te vas a morir. El problema, imagínate que tú contagias a otra persona que no es creyente. Entonces esta otra persona que no es creyente se infecta y muere. ¿Qué pasa con ella? No alcanzó la salvación. Ni siquiera escuchó la palabra de Dios. No tuvo tiempo. Entonces, tú, por ser irresponsable en el manejo de esta cuestión que es totalmente física, estás afectando una cuestión totalmente espiritual. Por eso es que creo que es importante que sepamos la parte física, de que hay una enfermedad y que tenemos que cuidarnos. No es que no confíe en mi Dios, no es que no confíe en que yo pueda aspirar a la salvación, no es que yo confíe en que estoy haciendo lo correcto como cristiano, como hijo de Dios, no se trata de eso. Es que no le puedes dejar a Él la decisión de cuando lo tienes en tus manos. Tú puedes hacer algo más, puedes cuidar a tu familia y puedes cuidar a todos los que no son creyentes y que el día de hoy pueden meterse en un problema por lo que te explicaba ahorita. Entonces, es importante que tú, creyente, tomes muy en serio esta cuestión y te cuides. ¿Me explico? Esa es la parte física de nosotros que aplicamos nuestra realidad espiritual. Es bien importante que lo consideres así, para que no dejemos solo el trabajo a Dios. No se trata de eso. Si así fuera, Él hubiera decidido que fuéramos distintos. Sin embargo, nos dio en el libre albedrío la capacidad de decidir seguirlo a Él para apreciar todo su amor y toda su belleza. Pero también nos dejó a nosotros la encomienda de llevar su palabra. Y eso conlleva llevar nuestro ejemplo, llevar todo lo que nosotros aprendemos en el bien llevar en la comunidad, en la familia, en el amor al prójimo. Es parte de nuestra responsabilidad, no solo para mí, entonces sería muy egoísta. Yo hablo para mí, me cuido para mí, aprendo para mí y me salvo yo solo. Y no fue eso lo que nos pidió. Entonces te invito, hermano, a que tú que confías plenamente en la palabra de Dios, tomes todas las consideraciones
físicas y del mundo para este tema del coronavirus, ¿sí? Y lo pongas en práctica. Si es o no es una señal de lo que estamos esperando todos, está bien, pero el Padre sabrá, Él dirá cuándo. Nosotros solo nos toca hacer lo que a continuación te voy a decir. Entonces te invito, hermano, a que abras tu Biblia y me acompañes a leer esto que me trajo una y otra vez toda la semana, me volvió a llevar ahí. Y ya ven que uno empieza a leer y te vas con una lectura y con otra y regresas al mismo. Entonces, apunten por ahí a los que les gusta llevar notas. Vamos a leer hoy Segunda de Pedro, en el capítulo 3, de los versos 13 al 18, que es donde acaba ese capítulo y ese libro. Se los voy a leer y después lo vamos a desmenuzar, después vamos a escudriñar qué es lo que me está diciendo el día de hoy nuestro Padre, qué es lo que quiere que aprenda hoy y que durante toda la semana lo refuerce. ¿Va? Dice 2 de Pedro 3, en el verso 13, pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan de estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Vamos a partir de estos versos que acabamos de leer, que creo que hemos leído ya varias veces, vamos a seleccionar algunas palabras que creo que resaltan y que es lo que hoy debemos y necesitamos aprender, porque bueno, todo lo necesitamos y de aquí crecemos. A quien les guste llevar anotaciones, si no, este video creo que se va a quedar grabado aquí en Facebook, es lo bueno que ahora se va a quedar ahí grabado, pero lleven sus notas. Las palabras que vamos a analizar y que salieron de este verso son promesa, justicia, esfuerzo, sin mancha, salvación, crecer en el conocimiento, sabiduría de Dios, crecer en la gracia de Dios. A lo largo de los versos que acabo de leer, tuvimos la oportunidad de, estoy seguro, porque así nos pasa, tener sensaciones, tener sentimientos, tener emociones en lo que nos están diciendo. Y empieza en el verso 13, dice, pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Tenemos que saber, hermanos, que hay una promesa, y esa promesa es que vamos a vivir eternamente con Él. Si lo reconocemos a Él como nuestro Creador, si aceptamos que lo necesitamos y decidimos hacer lo que Él nos pide que hagamos. Hay una promesa que se ha de cumplir, porque Dios no es hombre para mentir. Lo sabemos, y quienes hoy nos estén viendo que no hayan estado participando en estos estudios, yo los invito a que le pongan fe en esto. Es muy claro y hay muchas señales, hay muchas formas de ver esto, pero la promesa del Señor es muy clara, es que podemos aspirar a ser llamados sus hijos y a vivir con Él eternamente cuando este cuerpo haya de terminar, antes o después. Mi espíritu, quien realmente soy yo, quien habita esto, va a estar con Él eternamente. Entonces, ¿cómo? Lo primero que tenemos que hacer sería creer con fe que esto va a suceder. Y en segundo lugar, en ese mismo verso dice, en los que habite la justicia. Es decir, nos está reforzando que ese paso de esta vida a aquella y su permanencia en esa vida, ¿sí?, va a estar regida por la justicia, va a estar regido por lo justo. Ahí no va a existir
lo que dijo uno, lo que dijo otro, lo que entendió uno, lo que entendió otro, el discutir por quién tiene la razón, el discutir si yo soy más o tú eres menos, el discutir si hice lo suficiente, el discutir las famosas doctrinas de una y otra denominaciones cristianas y las no cristianas. Como decía Arjona en su canción, ¿se acuerdan? Hay más religiones que niños felices en el mundo. Tal pareciera que de repente cada creencia quisiera tener su espacio, cuando solo hay una creencia, que es la palabra de nuestro Dios, que es muy claro. Va a haber una justicia y la justicia es de Él. Entonces tú puedes estar tranquilo, hermano, que cumpliendo lo que Él te pide, y que ahorita señalé, Él va a cumplir su promesa y te va a aceptar con Él y vas a vivir con Él en plena justicia, donde nadie es más y nadie es menos. Bueno, Él sí, obviamente, Él está por arriba, pero todos los demás aspiramos a estar en paz, sin que falte ni necesites nada más que estar ante su maravillosa presencia. Entonces tienes que saber muy claro que en estos momentos de ansiedad, de miedo, de preocupación, tienes que saber que sí, tú tienes que hacer tu trabajo, como decíamos ahorita al principio, pero puedes estar tranquilo. Les voy a decir algo que tal vez les suene gracioso. Algunos lo tomarán, algunos no lo tomarán. Cada vez que a mí me preguntan mi edad, yo siempre les digo, ¿cuántos años crees que tengo? Y en promedio, a mí me calculan normalmente de 10 a 12 años menos de los que yo tengo. Cuando era mi esposa, también, hasta más. Siempre dicen que está bien jovencita, ¿no? Y digo, no que no esté joven, pero le dan mucho menos años de los que ella tiene realmente. Y en alguna ocasión me han preguntado, ¿y cómo le haces? ¿Cuál es el secreto? Y yo le digo, bien simple, vivo sin preocupaciones. ¿Y cómo le haces? Pues porque yo descanso todas esas preocupaciones en mi Señor, porque Él me dijo que lo hiciera. Realmente confío que cuando parta de este mundo hacia allá con Él, Él va a ser justo. Y aunque mis obras tendrán que ser pasadas por fuego, pues sé que lo seguí, sé que lo intenté, sé que hice mi mejor esfuerzo, sé que dentro de mi naturaleza humana hice todo lo que estaba en mis manos. Como hoy le estoy pidiendo que hagan al cuidarse de este virus netamente mundano, háganlo. Es por eso que mi cara no refleja la edad que tengo, ni por asomo, porque vivo tranquilo. Hago lo que me toca, claro que hago lo que me toca, pero no vivo preocupado. Entonces yo les diría, hermanos, hay una promesa, y esa promesa está filtrada por la justicia de Él. Entonces, estate tranquilo, haz lo que tienes que hacer, pero estate tranquilo. Para quienes vean este mensaje que aún no son totalmente creyentes, no confían, o que incluso lo que siempre se ha platicado, desconfían de las iglesias, está bien, me parece muy bien, pero confíen en Dios. Que si nos congregamos o no nos congregamos, a Él le agrada, entonces te invito a que lo hagas. Sin embargo, lo más importante al final de cuentas es predicar su evangelio con hechos, amar al prójimo, amar a Dios primero que nada, y después amar al prójimo. Es decir, tienes en la Biblia la explicación de lo que te toca hacer a ti para alcanzarlo a Él en el plano espiritual, y no dejes de hacer lo que te toca en el plano físico. Sigamos con las palabras, porque esto creo que está bastante interesante. La siguiente palabra que pusimos es esfuerzo, porque dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, hablando del final de los tiempos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ahorita que les dije, hagan lo que les toca, a esto me refiero. Él te está diciendo, esfuércense. La palabra esfuerzo, o esfuércense, o esfuérzate, aparece montones de veces en la Biblia. Montones, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Muchas. No sé cuántas, la verdad, pero sí son muchas. Continuamente lo vas a encontrar. Es decir, es clara la señal de nuestro Dios que nos dice, yo te amo, siempre te voy a amar, siempre te voy a perdonar. Nuestro Padre Dios favorece el pecado, pero no al pecador. Siempre te voy a querer conmigo, pero hay algo que te toca hacer a ti.
De ahí a que nosotros tengamos esa libertad de decisión. Entonces Él te dice, si, o yo lo pensaría de esta manera, mejor dicho, si no fuera así y solo quisiéramos que estuviéramos con Él, pues nos hubiera hecho de una manera distinta. Sin embargo, Él nos hizo como nos hizo, con nuestra naturaleza, con nuestra realidad física, con nuestra realidad que es incompleta, inconsistente, pecadora, con toda la intención, creo yo, esa es mi excepción personal, para que una vez que lo conozcamos a Él en sus detalles, podamos ver toda su gloria, podamos ver la maravilla que es conocerlo, la maravilla que es despertar en la mañana y ver la luz del sol. Qué maravilla, saludar a tu esposa, a tus hijos, comer, salir, trabajar. Qué maravilla. Si no lo conociéramos a Él, todo sería solo rutinario. Hay una enorme diferencia. Te pide esfuerzo. ¿En qué es el esfuerzo? En que tú evites las cosas que no te sirven en el camino para llegar a Él. Es un esfuerzo, es complicado. El pecado a veces es muy pesado. Todos sabemos hoy que el pecado está aquí, sale de aquí, de la naturaleza física del hombre. Aquí está, lo desarrollamos. No vayan a creer las falsas y simples doctrinas de que el diablo es el malo y que por él todo nos pasa. No, el diablo, perdón, ya está derrotado. Solo va a actuar en tu vida si tú lo permites, si tú lo dejas. O sea, él ya está atrás, ya está atrás. Si tu naturaleza permite que hagas malas acciones, entonces ya le abriste la puerta. Pero si tú intentas no permitirlo, la verdad es que él no participa. No puedes decir que es el diablo cuando cae una tormenta y no pudiste ir al cine, ¿no? O yo voy a decir que es el diablo porque ahorita antes de que iniciáramos la transmisión, 3 minutos antes de que iniciáramos la transmisión, estaba un vecino dándole con ganas a Valentina Elizalde. Entonces una doctrina fácil yo diría, es el diablo que no quiere que transmita. Y no, yo creo que es un vecino que le gusta a Valentina Elizalde, nada más. Entonces, nuestra doctrina tiene que ser muy poderosa, en la cual nuestro Dios nos ama de verdad, de una manera que no alcanzamos inclusive a comprender, pero es menester nuestro esforzarnos para verla. Les voy a decir este ejemplo que yo he mencionado varias veces en la congregación, inclusive al pastor Rogelio, a nuestro querido pastor Rogelio le gustaba mucho este ejemplo, y lo hago para quienes estén hoy conectados que no son parte de la congregación o que nos han estado viendo de otros lados. Imaginen que Dios, en un ejemplo muy burdo, es un foco y está prendido y tiene luz. ¿Sí? Dios es este. Tú estás aquí abajo, ¿sí? Y tu desconocimiento, el pecado, los errores es algo que te estorba verlo. ¿Sí me explico? Si tú te mueves hacia un ladito, lo vas a poder ver. Si tú te esfuerzas, lo vas a poder ver. Porque Él sigue siendo el mismo. Lo que está estorbando es esto. No es que Él te ame menos, o no te quiera, o te deje solo. Él siempre es igual. Entonces el que tienes que mover. De ahí que aquí Pedro nos diga, esfuerza. ¿En qué nos vamos a esforzar? En lo que dice más adelante, que es la siguiente palabra, la 4. Para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Sabemos que no podemos ser perfectos porque tenemos nuestra naturaleza pecadora y corrompida. Pero sí sin mancha en el esfuerzo perfecto de seguirlo a Él. Se habla en la Biblia durante en varias ocasiones de que tenemos que ser varones perfectos, digo, en la connotación completa de todas las personas. No vamos a alcanzar la perfección, pero sí la perfección en el esfuerzo, la madurez en el esfuerzo, el tomar decididamente en nuestras manos, el llevar a nuestras familias a un mejor lugar en el plano espiritual, el tomar decisiones que nos lleven hacia allá, el juntarnos para orar, el ser prestos para oír en los mensajes y hacer caso de las indicaciones que nos dan. Entonces, ¿podemos ser perfectos, hallados sin mancha y sin defecto y en paz con Él? Sí, no por la perfección humana, sino por la perfección en el amor que nosotros le damos a Él. Entonces por eso dice, esfuérzate para que hagas lo que te corresponde, de manera que estés listo para cuando yo llegue. Entonces yo te digo, hermano, esfuérzate. ¿Tienes tentaciones? Ponlas enfrente de ti y dales una patada. Reconócelas, ubícalas y enfréntalas.
porque tienes todo el Espíritu de Dios contigo. Tienes toda la forma para derrotarlas, tienes toda la inteligencia y capacidad para que no afecten en tu vida. Pero es que tú lo tienes que hacer. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie te va a salvar. Tú vas a llegar a la salvación que te ofrecieron porque ya te dijeron cómo hacer. Entonces, esta parte de esfuércense y de ser hallados sin mancha, pues nos toca a nosotros. Y de ahí llegamos a la palabra número 5, que es... tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Paciencia de nuestro Señor significa salvación. Estamos entendiendo que Él nos está esperando hasta el último momento para que lo hagamos. No se refiere a que hago una vida de desorden y cuando sepa que me voy a morir 15 minutos, la famosa oración de salvación que no sirve, y ya fui salvado. No. Él dice que conoce cómo eres, Él sabe cómo eres, Él entiende cómo eres, y aún así te ama, y aún así te espera. Si en alguna ocasión has tenido dudas de cuánto te ama, por esto que acaba de decir lo puedes resumir. Sin importar cómo seas, Él te ama y espera para darte a ti la salvación, entendiendo por la salvación la vida eterna con Él, en el mejor lugar que puede ser, en la mejor forma que puede ser, de una manera tan maravillosa que no la podemos ni describir. Entonces, tiene paciencia y nos muestra en ella su amor, en que nos da la oportunidad de ser llamados sus hijos, nos da la oportunidad de acceder a esa realidad espiritual con nuestro esfuerzo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Hay que alegrarse, hay que estar contentos porque tenemos esa posibilidad, porque está en nuestras manos. Entonces, en orden, hay una promesa, que llegaremos a estar con Él, filtrados por justicia, si nosotros nos esforzamos para ser hallados sin mancha y alcanzaremos la salvación. Muy bien, lo entendemos, creo que está claro. Todos aspiramos a eso. La cuestión es el famoso ¿cómo le hago? El famoso ¿cómo le hago? Que lo utilizamos para arreglar un coche, para arreglar los problemas matrimoniales, que utilizamos para mejorar la formación de nuestros hijos. El ¿cómo le hago? Es una cuestión claramente de sabiduría. De sabiduría. Es por eso que en esta lectura también nos habla de eso, también nos dice, oye, por si no entendiste lo que tienes que hacer, te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Maravilloso nuestro Dios que en 5 versos, 6 versos, nos da esta grandiosa lección. Dice, les leí ahorita, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Pablo era una persona instruida a más no poder. Puedo decir, por lo que yo he leído y por lo que nos enseñó muchas veces el pastor Rogelio, que si había alguien que sabía de todo en esa época, era Pablo. Y él aceptó hacerse humilde, totalmente humilde ante la grandeza de nuestro Dios, y reconocer que toda la sabiduría provenía de él. Lo menciona él en sus cartas. Él acepta claramente que es Dios el que pone las reglas, el que pone la forma en cómo podemos aspirar a esa famosa salvación. Y nos pone el cómo entender para llevar a cabo ese proceso. No es casualidad que Pedro lo ponga a él. Hablamos la semana pasada, la anterior no recuerdo, de una ocasión en la que Pablo va y reprende a Pedro por estar haciendo algo que no debía. Y es interesante porque Pablo se adhiere a los apóstoles más adelante, inclusive ahorita les voy a leer algo que a mí me encanta, de cómo se considera él cuando a él lo llamaban apóstol. Y aún sabedor de todos los conocimientos que él tenía, él entendía que era pequeño para todo lo que contiene nuestro Señor. Entonces, no es casualidad que Pedro dice toda la sabiduría que tiene mi hermano Pablo. Es decir, le reconoce lo que él está haciendo, en un detalle de un gesto de humildad.
pero también en un gesto de pongan todos atención, que este tipo, ¿qué es lo que está haciendo? Porque lo está logrando. Es lo que está diciendo Pedro. A ver, pónganle atención a él, porque él también lo está logrando. Dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, ¿sí? Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que, arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. No te dejes confundir por quienes quieran confundirte o quienes por ignorancia te confundan. Tú tienes todo el poder de Dios, lo tienes contenido aquí, mira. La pregunta que tú tengas de lo que quieras preguntar, aquí lo vas a encontrar. Te prometo que lo que quieras preguntar o lo que quieras saber, pregúntalo y aquí encontrarás la respuesta. No ha habido en mi vida una respuesta que no encuentre ahí. Te invito, si no es tu costumbre leer y consultar y escudriñar la palabra a través de la Biblia, que lo hagas. Créeme, créeme. Mira, se te van a quitar las arruguitas. Pero bueno, está hablando Pedro de Pablo y le dice, él está esforzándose. Dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta misma carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, dice que nosotros hemos recibido todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud por el conocimiento de aquel que nos llamó. Y aquí lo vuelve a escribir, y se refiere a Pablo, de que así lo hace Pablo. Entonces nos queda a nosotros el aprendizaje de que para alcanzar ese conocimiento, ese valor, no ese conocimiento, ese valor, tenemos que buscar mayor conocimiento. Y no existe otra forma de hacerlo más que estudiando la palabra. No hay otra forma de hacerlo más que profundizando en la palabra. ¿Cómo lo podemos hacer? Te invito, hermano, a que tú leas la Biblia. Inclusive te invito, como le decía el pastor Rogelio, yo antes, les voy a contar, y antes decía, ¿por qué lo haces así? No entendía. Y hoy me descubrí en la semana haciéndolo igual. Trabajaba hasta con 3 versiones diferentes de la Biblia. Es la misma Biblia. La cuestión es que en las traducciones, a través de los cientos y miles de años, hay ciertas palabras que se mueven. Y entonces hay que entender claramente cuál es el mensaje original de quien le escribieron. Entonces él profundizaba. Hoy me siento honrado de decir que sigo el ejemplo, la forma como lo hacía el pastor Rogelio, y hoy lo estoy haciendo igual. Tengo en mi tablet 3 versiones distintas, y cada vez que quiero profundizar en algo, leo las 3 versiones. Me ha ayudado mucho, definitivamente que me ha ayudado mucho. Te invito a que lo hagas, pero también te invito a que te congregues. ¿Por qué? Porque tú puedes entender algo o formar tu criterio en relación a algo, pero descubrirás que al congregarte vas a encontrar a otras personas que el mismo verso o el mismo pasaje pudieran darle una connotación diferente, ya sea porque saben algo más que tú o porque saben algo menos que tú, o simplemente porque su sensibilidad es distinta. Entonces, yo te diría que no dejes de congregarte. Yo te invitaría a que no te dejes guiar porque tal vez en alguna ocasión conociste una congregación en la que el tesorero se clavaba la lana, o porque resulta que el pastor engañaba a su esposa, o resulta que hay hermanos que solo le dedican al chisme. Las organizaciones humanas tienen esos problemas. Okay, sí, es cierto. Existen, sí, es cierto. Pero al final la palabra triunfará. Al final la palabra y el mensaje se darán. Quien esté dispuesto a abrir su corazón va a recibir el mensaje. Si tú solo estudias, qué bueno, pero te estás privando de otra forma de verlo y tal vez de otro conocimiento. No le hagas caso a los hombres, no le hagas caso a las organizaciones de hombres, pero sí congrégate, mínimo con tus hermanos más cercanos, sean 5 o 6. En Moedín hemos estado de repente solo 8 personas y hemos tenido de repente 60 personas y llegamos a tener eventos de casi 120 personas. Pero el tema no está en el número de personas, está en la posibilidad de compartir la palabra, en la posibilidad de que podamos aprender.
de nuestro Dios a través de nuestros hermanos también. Algo que me queda muy claro es que quien predica no tiene la razón, quien predica es un instrumento que si es honesto pone en manos de Dios sus habilidades y talentos y conocimientos para ponerlos al servicio del conocimiento de los demás. No es como en otras iglesias que está vamos a llamarle el párroco, y todo el mundo lo trata como que no, ese cuate está por arriba de todos. No, así no es. Ayer platicaba con mi esposa ayer en la noche y les decía, ¿cómo se llamaba antes la iglesia primitiva, no? En donde no había denominaciones, solo comentaban lo enseñado directamente por Jesucristo. Lo comentaban entre ellos, intentaban practicarlo y lo pasaban. En el crecimiento de 12 a los tantos millones de seguidores de nuestro Dios que hay, pues la posibilidad de la corrección o la tergiversación pues es muy amplia. Por eso aquí lo dice, ¿sí? En todas hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan. Muchas veces no es porque te quieran decir una mentira, es que entendieron algo sin profundizar, o lo leyeron ya la primera ya, y te lo vendieron como verdad, y alguien confiando en ellos lo entendió como verdad. Aquí yo te invito, hermano, a que esa profundidad, ese compromiso en el aprendizaje, lo tomes. Varones, su chamba es con ustedes, con sus esposas, con sus hijos. Somos más fuertes física, mental y emocionalmente por una razón. Tenemos que cargar más. No hay otra. No es para otra razón. Por tanto, te toca a ti el apoyar y ser pastor en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Cargar todas esas pesadas cargas y llevarlas a un momento de felicidad en la creencia, o más bien en la inteligencia de que nuestro Dios nos ama y nos dio todo lo que necesitamos, como decíamos ahorita en 2 Pedro 1:3, solo en profundizar. No te quedes en solo Dios me ama. Profundiza cómo me ama, profundiza qué ocupas tú para alcanzar a ver ese amor. Congrégate, te vuelvo a invitar. Hazlo porque el Señor le agrada, pero más que eso, porque seguramente aprenderás más. No necesitas ir a la supercongregación de 2000 personas que tienen el supergrupo musical y efectos de sonido. No. Júntate con quienes de corazón busquen la verdad de nuestro Dios. Busquen conocerlo. Busquen reconocer sus errores. Busquen verte con amor, sin identificar si eres pecador o no. Yo lo digo, sí, eres pecador, igual que yo. Quítate el pendiente, o sea, quítate el pendiente. Entonces, dice aquí al final, crece en el conocimiento, en la sabiduría de Dios, para que puedas crecer en la gracia. La gracia, hermanos míos, es un regalo de Dios para nosotros. Es su cobertura de amor. Es una burbuja en la cual reviste todo lo que hay en tu vida, de manera que lo que sucede alrededor no te va a generar ni preocupación, angustia ni dolor. No implica que en el mundo no te quedes sin chamba o que no te enfermes. Implica que tu espíritu viva definitivamente en el camino correcto para estar con Él. La gracia nos es dada. La gracia nos es regalada por nuestro Dios. No es bajito el costo. El costo es que tú hagas lo que te toca hacer. En lo que hacemos físicamente y en lo que nos toca hacer espiritualmente. Entonces, hermano, me da mucho gusto que me escuches. Me da mucho gusto que hayas atendido el día de hoy nuestro llamado a congregarnos, aunque hoy sea virtual, y profundices en esto. Nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es enorme, y las vicisitudes a las que nos enfrentamos aquí en el día a día, como esta terrible pandemia que lamentablemente causará muchas muertes por ignorancia, por no cuidarse, por creer que es un engaño de alguien, por creer que a mí no me va a pasar. Va a causar muchas muertes y me duele en el alma saber que habrá muchos que no conocieron a Dios o despreciaron el conocimiento de Dios y van a fallecer así.
tenemos quienes hemos profundizado, quienes hemos estudiado, una enorme responsabilidad ante estos hechos de propagar que tenemos un gran Dios que nos espera, que nos ama, que nos da lo que necesitamos. Pero estas manos se tienen que poner en acción. Eso no va a llegar porque yo diga que sé. Eso va a llegar porque todo el mundo vea que lo hago. Porque ese hacer se contagia, créanme, el hacer contagia. Entonces, les repito, de estos versos, 2 de Pedro, capítulo 3, de los versos 13 al 18, hay mucha enseñanza, muchas, son 5 versos y hay muchísima enseñanza. Hablamos de la promesa de nuestro Dios, hablamos del filtro de justicia que es de Él, hablamos del esfuerzo que necesitamos hacer, hablamos de que podemos ser encontrados sin mancha, aunque de repente algunos piensen que no, sí podemos lograrlo. Hablamos de salvación, qué padre, salvación. Hablamos de conocimiento, hablamos de sabiduría, hablamos de gracia. No es el momento para temer, no es el momento para preocuparnos, no es el momento para aislarnos. Físicamente sí, pero hay muchos medios. Fíjense cómo hoy en las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, hay muchas maneras de compartir la palabra de Dios, pero también un mensaje de, oigan, cuídense. No puedes echar a perder tu cuerpo que te regalaron porque todo es de Él. ¿Quién eres tú para desperdiciar algo que no es tuyo? Que no sea la ignorancia la que mande, que sea el conocimiento el que mande. Y que seas tú quien hoy eres hijo de Dios, quien profundiza, pues el que lleva ese mensaje. Qué padre, hermanos, qué emocionante saber que Dios nos ama, que nos espera y que nos deja tarea. Qué emocionante que toda la semana vamos a trabajar con estos versos, toda la semana me voy a encargar a través de Facebook, de WhatsApp, de reiterar este mensaje para que quede claro que lo debemos de hacer. Muchas gracias a quienes nos han acompañado. Este mensaje es de parte de la congregación Muedí, en Tlajomulco, acá en Jalisco, y vamos a acabar con una bendición. Señor, te pido por favor, por todas aquellas personas que hoy, por ignorancia, por corrupción, por envidias, por soberbia, no quieren ver que esto que está sucediendo aquí en el mundo es una gran oportunidad para conocerte, que es la mejor oportunidad para conocerte, para saber que tu amor es infinito, que tu amor es maravilloso, que tu cobertura de misericordia nos alcanza a todos y que todos podemos ser perfectos en el esfuerzo. Te pido por todos ellos, Señor, para que, sobre todo la gente que hoy tiene miedo, no lo sienta, Señor, no viven tranquilos, que hagan lo que tienen que hacer, sí, pero que confíen plenamente que tú estás en control de lo que podemos hacer, de lo que debemos hacer. Gracias, Señor, porque nos facilitas esta manera de comunicarnos hoy, que nos estamos cuidando en casa. Gracias te pido por todos los amigos y hermanos que diariamente aportan con sus conocimientos y sus desconocimientos para cada vez conocerte más a ti y amarte más a ti. Gracias, Señor, te doy por mi familia, por mis hermanos en la fe. Dejamos todo en tus manos para que nos sigas guiando, para que siga siendo nuestra luz, siga siendo nuestra tranquilidad, siga siendo nuestra cobertura, Señor. Gracias por todo esto. Hermanos, muchas gracias, muchas gracias.